Gracias por estar con Vida Abundante nuevamente. Este es su espacio de crecimiento espiritual con principios y valores. No lo olvide. Principios y valores que nos ayudarán a crecer como personas y especialmente a buscar ese nuevo nacimiento constante que la Escritura nos manda tener para poder accesar al reino de Dios. No se olvide, por favor, de suscribirse a nuestro canal, compartir nuestro contenido y a la vez comentarlo. De esa forma vamos creciendo en esta gran familia de Vida Abundante. Hoy estaremos hablando de un tema que estoy seguro le podrá bendecir muchísimo porque le hará reflexionar. Vamos a basarnos en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. Dios no descarta a nadie. De eso estaremos hablando en Vida Abundante el día de hoy. Una diferencia seria entre Dios y el hombre es que Él no pierde la paciencia rápidamente con las personas. Su misericordia es infinita e incluso puede usar poderosamente a las personas más viles del mundo. Esto quiero decirlo con mucho énfasis. Su misericordia es tan grande que Él puede usar poderosamente a las personas más viles del mundo, a aquellas que ya no vemos que tienen remedio, que creemos que son irreparables, esas personas a las que no consideramos aptas para servir a Dios o estar en su presencia, Dios las puede utilizar. Una lectura rápida de la genealogía de Jesús muestra cómo muchas personas que humanamente descartaríamos de plano fueron parte del árbol genealógico de nuestro Señor. Vamos a hacer esta lectura y fijémonos bien en muchos nombres. Hablaremos de algunos de ellos y por supuesto no podremos abarcarlos a todos porque no conocemos sus historias. Pero la muestra que vamos a presentar va a demostrar cómo realmente Dios no descarta a nadie. Al iniciar la lista de antepasados, Mateo menciona a David y luego menciona a Abraham. Estos dos fueron personajes muy importantes en la historia del pueblo israelita. Pero la pregunta sería la siguiente: ¿tuvieron ellos una trayectoria intachable para destacar en la genealogía de nuestro Salvador Jesucristo? Se menciona primero a David, el hombre llamado conforme al corazón de Dios. Sin embargo, y escúcheme bien, sin embargo, la Biblia no oculta la conducta de este rey y presenta su lado oscuro de manera clara. Eso es lo hermoso de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras simplemente nos presenta, la Biblia nos presenta la historia tal y como aconteció. El problema está en cuando nosotros le damos una lectura religiosa a lo que dice la palabra de Dios, una óptica que jamás la Biblia quiso presentarnos. Él, el rey David, realizó muchas hazañas, pero indudablemente cometió dos errores brutales que marcaron su vida para siempre y la de toda su familia, lamentablemente. Bueno, comentemos estos dos errores. El primero, cometió adulterio y asesinato, según lo dice Segundo de Samuel en el capítulo 11. En el versículo 27 de este capítulo, el capítulo 11 de Segundo de Samuel, se menciona que esto que hizo David desagradó al Señor. Imagínese el énfasis que hace la Escritura para decir que ese pecado que había cometido David, tanto el del adulterio como el del asesinato, habían sido abominables delante de Dios. Y en segundo lugar, David hizo un censo del pueblo con el cual provocó, dice la Biblia, la ira de Dios, y con ello murieron unas 70,000 personas. Lo dice segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 15. Después de que la genealogía comienza con David, sigue Abraham. Bueno, Abraham era menos problemático que David, pero siempre con sus males. Él mintió respecto a su esposa para salvar su vida, según lo dice Génesis en el capítulo 12 y el versículo 13. Él no comprendió que nadie podía matarlo ni podía morir naturalmente antes que cumpliera su propósito en este mundo, es decir, traer una descendencia de la cual proviniera el Mesías según la promesa del Señor. Sin embargo, mire lo hermoso de la misericordia de Dios. La Biblia dice que Dios lo reconoce como su amigo en Santiago 2:13.
Esto es increíble porque después de ser como era, después de ser una persona que se ocultaba, después de ser una persona que mentía, Dios lo reconoce por su misericordia. Y luego tenemos a Isaac, hijo de Abraham. También hizo lo mismo que su padre, mintió para salvar su vida, según Génesis 26, 6 al 11. Porque, según dice el refrán, de tal palo tal astilla, o hijo de tigre sale rayado. Lo mismo del padre hizo el hijo. Esto nos demuestra un poco el carácter, la calidad de personas que eran la gente que encontramos ahí en la Biblia, la gente que encontramos ahí en estas historias. Eran personas como usted, como yo, personas que tenían sus propias debilidades, sin embargo, fueron usadas poderosamente en el plan perfecto y maravilloso de Dios. El hijo de Isaac, Jacob, fue un embustero, incluso su nombre significa suplantador. Judá, el patriarca de donde provino Jesús, fue un hombre injusto con su nuera Tamar. Esta historia usted la encuentra en Génesis capítulo 38. Bueno, hasta aquí tenemos algunos personajes que marcaron la historia del pueblo de Israel, pero no porque eran perfectos, sino porque simplemente Dios en su misericordia los escogió. Querido amigo, no hay nadie perfecto en esta vida, ni usted ni yo, nadie es perfecto. Sin embargo, Dios tiene la compasión, la misericordia de escogernos para su infinito plan de salvación. Ahora bien, después que encontramos a estos hombres, también vemos tres mujeres que entran a escena. Son Tamar, Ruth y Betsabé. Las tres destacan por sus características específicas por la cual se podrían descalificar en la óptica humana, lógicamente. Tamar, por ejemplo, tuvo 2 hijos de su suegro Judá por medio de un artificio. Ella tuvo que engañar a Judá para poder tener descendientes de esa familia de Judá. Aunque lo que hizo era legal en la jurisprudencia hebrea, realmente si lo leemos de una forma literal, nosotros los occidentales podemos creer que realmente ella no actuó muy transparentemente, que digamos. Luego tenemos a Ruth, una mujer extranjera de perfil bajo. Aunque ella no era muy problemática, pero era extranjera y a la óptica de los hebreos era una mujer que de por sí ya estaba descalificada por ser moabita. Y Betsabé, el mismo Mateo se encarga de mencionar que fue esposa de Urías cuando ella cometió adulterio con el rey David. La artificiosa, es decir, Tamar, la extranjera y la adúltera, encontraron un espacio en la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Qué le parece el tipo de personas que están componiendo esta genealogía? Y por supuesto, debemos decir que la lista continúa. ¿Qué les parece? Salomón, según los versículos 6 y 7 de Mateo capítulo 1, nada más ni nada menos que tuvo 1000 mujeres. Fue idólatra y sabrá Dios cuántas cosas más hizo este hombre Salomón. Su hijo Roboam, que también está en la lista, pésimo como gobernante, fue el que dividió el reino de Israel y llevó al desastre a la nación. Luego tenemos a Manasés y a Amón. Los dos fueron de los peores reyes que tuvo Judá. Cuando uno lee sus historias, se da cuenta lo terrible que fueron como personas y como gobernantes. Hay otros nombres de los cuales desconocemos sus historias y sus travesuras, pero basta con señalar estos cuantos que hemos nombrado para darnos cuenta que Jesús, el Salvador del mundo, no provino de personas inmaculadas. Si fuera por nosotros seleccionar quiénes podrían ser parte de los ascendientes del Señor, ni siquiera nosotros mismos clasificaríamos. Sería imposible. ¿Qué lección nos da todo esto que hemos mencionado hasta este momento? Hermano, Dios no descalifica a nadie. ¿Por qué lo va a hacer usted? Él tiene compasión y sabe que todos merecemos una segunda oportunidad. Él puede convertir lo vil en algo hermoso y digno ante sus ojos. Nosotros hacemos totalmente lo contrario. Nosotros descalificamos, aplastamos, criticamos, apartamos a las personas por sus errores, lo cual no quiere decir que no tengan que corregir. Pero sí es importante mostrar un acto de misericordia, un acto de aprobación, así como Dios lo ha hecho con nosotros y con millones de personas en este mundo. El Espíritu Santo lo dice de esta forma:
Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada para anular a los que son algo. Así, nadie podrá presumir delante de Dios, dijo el apóstol San Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 28 y 29. Según Pablo en este pasaje, los méritos no son del hombre, son de Dios, y Él puede volver algo despreciable en algo hermoso y útil. Debe quedarnos claro, mi querido hermano, que cuando Dios decide usar a alguien, lo usará. Aunque nosotros pensemos que no debería hacerlo, todas las decisiones son del Señor, son de Él. No hay pasaje más claro para decirlo que Romanos capítulo 9, versículo 16, donde leemos de esta manera: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora me pregunto, después de escuchar esta reflexión, ¿qué hará usted? Posiblemente hemos descalificado a las personas por algún error que cometieron. O tal vez nos han herido y no consentimos que tengan una oportunidad. En este caso es necesario que examinemos la conducta del Señor y la imitemos a como dé lugar, para no descalificar a todas las personas, porque lamentablemente pues todos tenemos errores. ¿Se ha preguntado usted qué pasaría si Dios buscara sus defectos para calificarlo? Si Dios lo examinara, ¿cree usted que quedaría aprobado por el Señor para calificar en su reino? ¿Se ha preguntado qué hizo el Señor para elegirnos para la salvación cuando tropezó con nuestros pecados? La Biblia lo dice así: en Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Esto es impresionante, mi amigo, porque cuando Dios tropezó con sus pecados, simplemente dijo: me aparto, saltó, evadió esos pecados, porque ya usted se había entregado a Él a través de la sangre de Cristo, o estaba a punto de entregar su corazón. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Dio un medio giro, evitó sus pecados, porque la sangre de Cristo tuvo en ese momento más poder. Dios no lo descalifica a usted. Cuando Dios se encontró con sus pecados, los hizo a un lado y le calificó como aprobado, a pesar de todo lo que usted era, a pesar de lo que Dios se dio cuenta. Amigo, le invito a reflexionar en lo siguiente: realmente todos hemos pecado y por eso todos merecemos una oportunidad. En su gran misericordia, Dios no tomó en cuenta nuestros pecados y nos ha dado la oportunidad de entrar a su reino por medio de su maravillosa gracia. No descartemos a los demás. Demos siempre la segunda oportunidad, aunque ya sea la tercera o la cuarta. Tengamos la compasión y la misericordia de Dios para asumir que también otros pueden calificar para hacer la gran obra del Señor, así como Dios lo ha calificado y seleccionado a usted, mi querido hermano, mi querido amigo. Gracias por haber visto este video. Les recuerdo compartir, dar like, comentar. Ayúdenos a crecer en esta gran familia de Vida Abundante. De esa manera estaremos ayudando a muchísimas personas en Latinoamérica a poder crecer espiritualmente. Vida Abundante le presenta los temas que le ayudarán a crecer constantemente como persona, a transformar su carácter, a entrar en ese proceso que la Biblia llama nuevo nacimiento. Gracias, que Dios le bendiga en grande.